Volvemos a Bruselas para una nueva temporada en la que trataremos los temas que preocupan en Europa. ¿Creen que los presupuestos en Europa deben ser más flexibles? En Italia y Francia los gobiernos han decidido sacar del letargo a sus economías con medidas más flexibles, escrutadas con lupa por la Comisión Europea. Hablaremos con Thomas Wieser, presidente del Grupo de Trabajo del Eurogrupo, sobre si optar por una mayor flexibilidad es una opción válida para algunos o si deberían continuar por la senda de la disciplina fiscal. ¿Están de acuerdo en que la flexibilidad es necesaria para impulsar el crecimiento como avanzan algunos? Este es nuestro debate. Algunos países creen que en un contexto de demanda por los suelos, los recortes presupuestarios solo empeoran este escenario. Lo vemos en el caso de la deuda francesa en las proyecciones de su déficit. En Italia el panorama no es mucho mejor. Otros países con presupuestos menos ajustados creen que aplicar políticas presupuestarias flexibles otorga un mayor margen a los gobiernos que evitan así tener que aplicar reformas. Giovanni Maggi nos muestra algunos ejemplos de economías cuyas recetas podrían ser aplicadas en Europa. En Europa las reglas reposan en la estabilidad y el crecimiento. Sin estabilidad no hay crecimiento y sin crecimiento no hay estabilidad. Primero el crecimiento y el empleo con la ayuda de todas las herramientas para ello. La flexibilidad es lo que denominamos el Pacto de Estabilidad y de Crecimiento. Italia y Francia desean que Bruselas suavice las reglas inamovibles para Alemania. Durante la crisis, algunos países al borde de la bancarrota han necesitado planes de rescate bajo la supervisión de la Troika. Todos los miembros de la Unión Europea están obligados a respetar unas reglas estrictas para evitar que gasten más de lo que tienen. Si uno se comporta bien cuando las cosas van bien, estará preparado cuando las cosas se tuerzan. La Unión Europea adoptó el Pacto de Crecimiento y Estabilidad para imponer una disciplina fiscal. Como en un equipo, cada Estado debe respetar las mismas reglas y adoptar un presupuesto cuyo déficit no supere el 3% del Producto Interior Bruto. Por otro lado, la deuda del Estado no debe exceder el 60% del PIB. Si se sobrepasan estos límites, las autoridades pueden abrir un expediente por incumplimiento del déficit que conlleva en última instancia sanciones. Sin embargo, se han introducido modificaciones con nuevos parámetros para tener en cuenta las condiciones particulares de cada Estado. Más recientemente, Bruselas ha introducido la automatización en algunos casos del pacto fiscal por el que se rigen los presupuestos antes de que sean aprobados por los Estados. ¿Y qué hacen mientras tanto las otras potencias económicas? Estados Unidos ha sabido responder a su propia crisis con un vasto plan de estímulos económicos que han agravado el déficit y la deuda pública. Japón, por su parte, ha lanzado una política que ha generado mucha controversia aquí en Europa. Estados Unidos se está recuperando de manera estable, lo que ha permitido al gobierno consolidar su presupuesto. En la eurozona la recesión no da tregua y la política fiscal no ayuda a mejorar la situación. La política adoptada en 2012 por el primer ministro japonés Shinzo Abe, denominada Abenomics, tiene tres pilares: estímulo fiscal, masa monetaria accesible y reformas estructurales. A largo plazo, la Abenomics pierde fuelle, esencialmente a causa de la subida del IVA. ¿Podría aplicarse esta política en Europa? Esta política funciona en el sentido de que las expectativas sobre la inflación han cambiado. Las previsiones indican que la inflación progresa. El déficit japonés es galopante. Tokio tiene la deuda pública más alta del mundo respecto al Producto Interior Bruto. Aplicar medidas como la Abenomics en la zona euro causaría mucha controversia porque implicaría comprar bonos del Estado en grandes cantidades. Hablamos ahora con Thomas Wieser. A nivel europeo es el hombre de confianza de los gobiernos cuando se encuentran en apuros. Señor Wieser, gracias por concedernos un poco de su tiempo. Usted ha observado las fórmulas empleadas por otros países en el mundo para sacar a sus economías del estancamiento. ¿Qué piensa usted del debate sobre la necesidad de aplicar más flexibilidad en Europa? Coordinar la política es como gestionar una familia en la que los padres tienen cada uno sus ingresos, pero tienen que entenderse para saber cómo van a gastar el dinero.
Hay que vigilar el comportamiento del otro para no desestabilizar el presupuesto familiar. Es necesaria una cierta flexibilidad, adaptarse quizás a un crecimiento más débil por momentos o más fuerte en un futuro, a los cambios en la inflación y otras variables. Los Estados miembros deben seguir reglas muy estrictas. ¿Cuál es su margen de maniobra? Adoptamos una inflación reducida y un crecimiento débil, y el resultado, el plan de acción, puede ser muy diferente. Si el crecimiento disminuye, el déficit puede aumentar un poco. Una gran parte de lo que hacemos reposa en la presión que ejercen nuestros semejantes. Siempre esperamos que los grandes países se comporten como los pequeños. Existen, claro está, medidas disuasivas, multas que pueden llegar hasta el 0,2% del PIB. The fine can go as far as 0.2% of GDP. ¿Cree usted que es una situación que se repetirá en el futuro? No, estoy casi seguro de que los gobiernos de Italia y Francia van a cooperar con el Eurogrupo y poner en marcha las reformas necesarias. Cuando se llevan a cabo reformas estructurales para reforzar la economía e impulsar el crecimiento futuro, dispones de 1 o 2 años de margen para equilibrar el presupuesto. Volveremos con Thomas Weiser en unos instantes. Primero echemos un vistazo al crecimiento en Italia, en recesión por tercer año consecutivo y con una previsión de crecimiento limitado para el año que viene. El primer ministro italiano quiere poner en marcha reformas para promover las inversiones que generen crecimiento. Pero ¿cómo van a financiarlas? ¿A través del crédito o a expensas de la deuda italiana? Un plan controvertido que puede inquietar a los inversores y al mundo empresarial. Más respuestas con Giovanni Maggi. Detrás de estas imágenes de tarjeta postal se mueve la economía del turismo en Italia. Representa el 10% del Producto Interior Bruto, un sector con una excelente salud gracias a los turistas extranjeros. La reforma de las finanzas públicas ha obligado en los últimos años a los italianos a apretarse el cinturón. Las cifras del déficit respecto al PIB sitúan a Italia en buena posición en Europa, aunque el precio que ha tenido que pagar es muy alto, cero crecimiento y empleo en mínimos. A 2 pasos del Gran Canal en Marghera, Venecia, este antiguo polígono se ha convertido en el símbolo de la desindustrialización y la pérdida de empleos. Representábamos el 47% de la producción química italiana. Hoy no queda casi nada. Hacen falta inversiones productivas, una apuesta política por la producción industrial. Nos vemos acosados por el Pacto de Estabilidad. No he visto nunca algo parecido. Comenzar imponiendo leyes mientras que la economía sumergida, el dinero que no llega a ser declarado a través de toda Europa, representa cantidades colosales. Tendrían que comenzar por ahí. ¿Cómo conjugar inversión y disciplina económica? Lotto Sport es una empresa textil con sede en Venecia y con fábricas de producción en numerosos países. Su director ejecutivo preside también la Cámara de Comercio Internacional de Italia. Creo que se necesitan ciertos reajustes, por ejemplo, ciertos gastos que no se adaptan a la situación actual. También debemos invertir en sectores que presentan mejores perspectivas. ¿De dónde sacamos los recursos para financiar esas inversiones? ¿Qué mecanismos de palanca debe activar el gobierno para impulsar la economía? Deficit spending, ma investito in buone infrastrutture produttive, en infrastrutture dove... Gastar, pero en inversiones inteligentes, en buenas infraestructuras productivas, sabiendo gestionar la relación coste-beneficio. Volvemos a esa idea keynesiana de invertir el dinero correctamente sin malgastarlo. Non sono, diciamo così, sprecati, ma sono opportunamente investiti.
Thomas Wieser sigue con nosotros. Hace falta flexibilidad para que las inversiones generen crecimiento. ¿Por qué hay tantas reticencias a nivel europeo? Lo que realmente cuenta para el crecimiento es la inversión privada, que encuentra muchos obstáculos. La fragmentación de los mercados financieros, la falta de reformas del mercado laboral y, de manera general, la poca rentabilidad de las empresas. La buena respuesta para mí es que debemos rebajar nuestro tren de vida. Los gastos públicos para dejar margen financieramente hablando a las inversiones, y no solo para este año. Financiar más proyectos a partir de 2015 y la década que viene, y es posible con las reglas actuales. Muchos dirían que es un círculo vicioso. Lo que debemos hacer es controlar el endeudamiento de nuestras economías. En la mayoría de los países, ciertos sectores necesitan un mayor grado de endeudamiento, ya sea el bancario, el sector público o el privado. Por ello debemos modificar el reparto del gasto. Las inversiones públicas y privadas mejoran la tasa de crecimiento. ¿Le gustaría que su mujer invirtiera en acciones con una alta rentabilidad futura o prefiere que gaste el dinero de una vez? ¿Votaría por un gobierno que invierte en el porvenir de sus hijos en lugar de despilfarrar el dinero? ¿Vamos a conservar las reglas de juego actuales? Las reglas no cambian. Ofrecen un grado de flexibilidad adecuado. Con las nuevas reglas habrá crecimiento en toda Europa, en particular en Italia, como acabamos de decir. Este episodio de Real Economy se acaba, aunque no el debate sobre la flexibilidad en Europa. Gracias por vernos. Hasta pronto.